China ha logrado poner fin a la larga enemistad entre Arabia Saudita e Irán, aunque los medios de comunicación parecen tener algunos cuestionamientos sobre el proceso de pacificación. ¿Acaso han descubierto elementos sospechosos o están siguiendo algún tipo de agenda propagandística? Los medios se han comprometido a desentrañar la verdad de la reconciliación entre China y Arabia Saudita junto con Irán, pero sus argumentos parecen carecer de solidez. Vamos a examinar los acontecimientos y a apreciar los esfuerzos mediáticos por distorsionar la realidad. En el siglo XXI hemos sido testigos de cambios no solo en nuestro estilo de vida, sino también en nuestras relaciones internacionales y en la esfera política. El mundo está experimentando una creciente interconexión y aquel país que domina el arte de la negociación en medio de relaciones complejas es el que cosecha el éxito. Las relaciones tensas entre estas dos naciones generan una serie de desafíos para la comunidad global, tal como sucede con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Cualquier tipo de conflicto trae consigo numerosas complicaciones para todas las naciones involucradas. Los demás países se ven forzados a tomar partido en la disputa. Cuando una nación apoya a Ucrania, se vuelve imposible apoyar simultáneamente a Rusia y viceversa. Estos países también se ven obligados a respaldar la narrativa de los aliados. Por ejemplo, si Estados Unidos decide respaldar a Ucrania, sus aliados se ven también comprometidos a apoyar la causa ucraniana. De lo contrario, enfrentarán las consecuencias. Esto tiende a generar divisiones y polarizaciones. A pesar de que se reconozca que el conflicto solo perpetúa un futuro incierto para las naciones implicadas, la superpotencia aún opta por tomar partido. Una de las rivalidades más notorias es la que ha perdurado durante décadas entre Arabia Saudita e Irán, sin que ninguna entidad haya intentado resolver este encono. Algunas naciones han sufrido las consecuencias de esta rivalidad, mientras que otras han sabido capitalizarlas a su favor. Después de muchos años de conflicto, China ha tomado la audaz decisión de mediar en esta discordia entre las dos naciones y tras arduos esfuerzos ha logrado una hazaña que parecía inalcanzable. Ha conseguido de manera exitosa poner fin al conflicto entre estas dos naciones, aliviando así a los países que se veían afectados. Ahora bien, ¿quiénes eran esos países que sufrían a causa de la enemistad entre Arabia Saudita e Irán? El enfrentamiento entre estas dos naciones de mayoría musulmana se había prolongado por muchos años y para el resto de las naciones era una encrucijada decidir qué bando apoyar. Incluso las naciones musulmanas se veían en un dilema sobre a quién respaldar. Con lugares sagrados tanto en Irán como en Arabia Saudita, las naciones musulmanas se encontraban en una posición delicada. Países como Pakistán se hallaban en una disyuntiva similar. Al ser amigo de Arabia Saudita y vecino de Irán, Pakistán se veía forzado a alternar su apoyo entre ambas naciones, lo que provocaba tensiones con uno u otros países en diferentes momentos. Al igual que Pakistán, China tampoco deseaba tomar partido. Para China era crucial mantener las relaciones amigables con todas las naciones y por ende decidió abordar el conflicto entre estos dos estados. Sin embargo, en lugar de recibir aplausos, China se topó con críticas. The Diplomat publicó un extenso artículo tratando de desenmascarar la realidad detrás de esta reconciliación, pero surge la pregunta: ¿realmente se trata de exageración? ¿Acaso los medios occidentales ven la resolución de conflictos como una simple estrategia publicitaria? En la actualidad, los medios de comunicación están tratando de ocultar ciertos aspectos. Según los informes periodísticos, China tendría motivaciones subyacentes en este éxito diplomático. Además, se esfuerzan por explicar por qué Estados Unidos no manifestó interés en el conflicto. Pero antes de profundizar en ello, es importante abordar el rol de las superpotencias tanto en las Naciones Unidas como en el escenario global. La ONU se halla dominada por naciones influyentes y Estados Unidos figura como una de las más prominentes. Una nación con influencia debe asumir la responsabilidad de resolver conflictos prolongados, tal como ocurrió con el caso de Ucrania. Potencias como Estados Unidos poseen la capacidad de mediar y defender los intereses de todas las naciones, al igual que lo hicieron en el conflicto ucraniano. Las superpotencias no deben inclinarse por un lado, sino más bien buscar una solución a toda costa, dado que tomar partido solo complica la situación. Ante cualquier conflicto, estas naciones deberían encaminarse hacia una resolución en lugar de formar parte del problema. Lamentablemente, en el caso de conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos se posicionó de manera partidista y las consecuencias son notorias. A pesar de proclamar su apoyo a los inocentes, las acciones de Estados Unidos cuentan una historia distinta. Ante la capacidad de resolver el conflicto, surge la interrogante: ¿por qué respaldar a una nación específica? A pesar de que Estados Unidos respalda a Taiwán, vale la pena cuestionarse
¿por qué no mostró interés en la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán? La región de Oriente Medio necesita la presencia de Estados Unidos para mantener su fragmentación. Si los países productores de petróleo se unen, Estados Unidos perdería su capacidad de explotación. De este modo, Oriente Medio podría convertirse en una entidad contrapuesta a los intereses estadounidenses. La filosofía de Estados Unidos es la de dividir y conquistar. En consecuencia, buscar una solución pacífica representaría una amenaza para sus intereses. Estados Unidos solo persigue su propio beneficio. Si respalda a Taiwán y Ucrania, ¿será realmente por sincera solidaridad o más bien porque percibe ventajas en mantenerlos en conflicto? Los medios estadounidenses se esfuerzan arduamente por confundir a la audiencia mediante titulares sensacionalistas y explicaciones sesgadas. Estados Unidos nunca ha dejado de promover su propia agenda. En lugar de aclarar por qué no buscó solucionar esta rivalidad, los medios intentan presentar la mediación china como un juego maestro. Afirman que China actuó por beneficio propio al resolver el conflicto. Ciertamente la resolución del conflicto resulta benéfica para todas las partes involucradas, incluida China. El único actor que no obtuvo beneficios fue Estados Unidos. Ahora surge la pregunta: ¿cuál es la motivación detrás de la determinación china para resolver conflictos? Como mencionamos, tomar partidos es un dilema para todas las naciones involucradas. Para China, también representa un desafío. Oriente Medio es una región rica en recursos petroleros y China depende del petróleo para su desarrollo. La amistad entre Arabia Saudita e Irán resultaba crucial. Si Oriente Medio se uniera, China podría acceder al petróleo de ambas naciones. Arabia Saudita incluso estaba dispuesta a unirse al grupo BRICS, y no era la única, ya que otros países de la OPEP también manifestaron interés. Para China, mantener buenas relaciones con ambas naciones era esencial, pero esto se tornaba imposible mientras persistiera su enemistad. Sin embargo, esta no era la única razón. China está ganando influencia y poder, lo que le hace más fuerte en la arena global. Se encuentra ocupando el lugar que solía obtener Estados Unidos, por lo que asumir la responsabilidad de fomentar la paz se convertiría en una tarea inherente a su posición. China necesita resolver conflictos para acrecentar su poder. Actualmente es la única nación capaz de entablar conversaciones de paz y convertir a enemigos en aliados. Incluso ha buscado la paz sin obtener ganancias a cambio. La paz conlleva una serie de ventajas que Estados Unidos parece haber olvidado. Una mayor conectividad en el mundo puede dar lugar a un aumento en los negocios, impulsar el comercio y brindar asistencia a naciones en desarrollo por parte de la comunidad internacional. La colaboración y la cohesión entre las naciones se convierten en la norma. Un ejemplo de la voluntad china de resolver conflictos sin buscar beneficios propios es el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania. En dicho enfrentamiento, China brindó apoyo comercial a Rusia. La relación comercial entre ambos países se ha fortalecido y a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Rusia ha logrado expandir su economía. En contraste, Estados Unidos únicamente proporcionó respaldo militar a Ucrania. China está enfocada en resolver conflictos a nivel global, ya que solo así podrá ganar amigos. Pero, ¿por qué China aboga por la paz mientras Estados Unidos parece no respaldar esta postura? Si bien en el pasado las guerras pueden haber beneficiado a algunas naciones, la situación ha evolucionado. La guerra puede traer ventajas temporales, pero la paz ofrece beneficios duraderos. China incluso está dispuesta a trabajar en conjunto con Estados Unidos, pero este último persiste en sus intentos de obtener ganancias siguiendo viejas prácticas. Ha llegado el momento de que las principales potencias colaboren para resolver conflictos centenarios. Fomentar los enfrentamientos y obtener beneficios en secreto solo dañará al mundo. Estados Unidos debería valorar los esfuerzos de China por construir la paz y actuar en consecuencia. Sin embargo, en lugar de ello, ha optado por difundir propaganda. No obstante, la gente es consciente de quién es genuino y quién no lo es. ¿Consideran más ventajoso que China se beneficie de la paz o que Estados Unidos obtenga beneficios del conflicto? ¿Debería Estados Unidos reconocer los esfuerzos de China? ¿Por qué los medios de Occidente están empeñados en denigrar a China? ¿Qué opinan estos hechos sobre la política estadounidense? Los invitamos a compartir sus pensamientos en la sección de comentarios respecto al papel de China en la promoción de la paz. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar.